bendiga, Dios les guarde, qué hermoso estar con ustedes una vez más, hoy martes de julio, ¿no? Estamos en el mes de julio, Dios les bendiga, gusto saludarlos desde la ciudad de Monahans, aquí en el estado de Texas, en la USA. Qué bonito estar con ustedes, Dios les guarde. Permítanme un segundo, voy a pasar aquí para darle espacio a la emisora, el ministerio cara a cara con el gran yo soy. Un segundito, por favor. Queremos pedirles, ¿verdad?, que si se puede conectar en la emisora también. Tenemos la emisora abierta 24 horas, ¿verdad?, del día. El que guste puede hacerlo. Ahorita mi esposo les da otra vez el link y para que puedan estar escuchando la música, ¿verdad?, que estamos teniendo en vivo todo el día. Entonces, pues nos gustaría, ¿verdad?, que pudieran conectarse día tras día, ¿verdad? Y escuchar estas hermosas alabanzas, estos hermosos himnos que son para la honra y la gloria del Señor. Amén. Lo encuentran, si usted quiere entrar a Google, mi amado hermano, usted puede buscar allí cara a cara con el gran yo soy. Cara a cara con el gran yo soy, y va a encontrar la fotografía de mi esposa, la mía, y puede entrar las 24 horas al día para la gloria del Todopoderoso. Bueno, vamos a tocar un tema hoy muy interesante, y es ¿quién nos gobierna hoy? ¿O quién gobierna hoy? ¿Quién gobierna hoy? No nos gobierna, perdón, corrijo la palabra porque si quién gobierna en este tiempo, es indispensable, es necesario saberlo. Por lo cual los invitamos, mis amados hermanos, que nos acompañen en este panorama bíblico que vamos a realizar en esta hora. Abra su Biblia, por favor, allí en el libro de los Romanos, capítulo 1. Acuérdense que en la semana pasada, el viernes, estábamos con la hermana Yoli y terminamos la primera parte del capítulo 1 de Romanos y estuvimos leyéndolo hasta el verso 17. Y hoy vamos a empezar a analizar juntos la palabra de Dios desde el verso 18 hasta el verso 32 y culminamos, amor, el análisis y estudio de la carta a los romanos. Ya habíamos dejado este capítulo para el último porque es muy fuerte, es tremendo, es fuerte. Es uno de los capítulos, amados hermanos, que están quitando de las Biblias modernas. Están omitiéndolos ya de las nuevas Biblias. Muchos no creen, pero ya hay nuevas Biblias y están en China, ya salió la nueva Biblia y es obligatoria, ¿no?, por parte del gobierno, donde quitan muchos apartes de las Sagradas Escrituras y obligan o muestran cosas que los originales no muestran. Por ejemplo, en el tema, ¿recuerdas el tema de aquella mujer que fue encontrada en adulterio? Sí, que la llevaron ante el Señor Jesús y que se agachó a escribir y él dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Pues eso ya lo omitieron de las nuevas Biblias y ahora dicen las nuevas versiones que Cristo se levantó y fue quien lanzó la primera piedra porque él sí estaba libre de pecado. ¿Ya? Y en varias partes las omitieron, han omitido los libros de capítulo 1 de Romanos, lo tergiversaron de una manera muy fuerte. Y otras partes de la Biblia que fueron ya modificadas, porque las Biblias, lo repetíamos hace unos días atrás, de acuerdo a los estudios que hemos podido realizar, que en cada periodo de la iglesia, cada periodo que la humanidad ha pasado, desde la creación de la Biblia, escuche esto, creación de la Biblia, no las Sagradas Escrituras. Algo que siempre le he dicho a la audiencia, lo digo en la iglesia y se lo digo a las personas con las cuales puedo compartir a diario la palabra de Dios o los estudios, porque no somos un ministerio normal que anda predicando lo mismo, no somos un ministerio que se basa en los milagros, se basa en la prosperidad, se basa en las ofrendas, los diezmos. No, aquí en este ministerio ni pedimos ofrendas ni diezmos para que usted se entere. Aquí antes bendecimos a quienes tenemos que bendecir y enseñamos a los hermanos a bendecir a su familia, a bendecir a sus amigos y a quienes puedan bendecir en el bendito nombre del Cordero de Dios. Lo conocimos como Jesucristo, pero su nombre real es Yahshua HaMashiach, traducido o conocido en el español como Jesús el Mesías. ¿Ya? Entonces, hemos notado en los estudios que en cada periodo de la historia de la humanidad han cambiado las versiones bíblicas. ¿Sí?
Si usted conoció la Reina Valera y ahora usted no conoce la nueva versión internacional, que es una Biblia, escuche esto, mi amado hermano. La nueva versión internacional es una Biblia de carácter católico, apostólico y romano. Y hay otras versiones que las usan en las iglesias cristianas y no saben sus orígenes. Entonces siempre la toman como la Sagrada Biblia, como la Santa Biblia, pero ella tiene un origen en la conformación del canon bíblico, que fue entre los años 320 al 350. Ya lo hemos dicho muchas veces, quién lo conformó, quién la escribió, cómo lo escribieron, para que usted tenga en cuenta eso, mi amado hermano, que en la historia de la humanidad, cada determinado tiempo ha surgido una nueva Biblia, de acuerdo a la época, y las nuevas generaciones no han conocido la verdad pura y total. Es increíble, porque hasta la Reina Valera, y muchos no lo creen porque no estudian, no dedican su tiempo, ha sido adulterada. Es más, ha sido revisada ya en 2 ocasiones más de la revisión 1960. En 1994 y 2000 algo ya fue revisado otra vez. Entonces no va a encontrar lo mismo de la Reina Valera. Y si usted va hacia atrás a investigar y a conseguir las Biblias, yo se lo recomiendo ampliamente, consígase la Biblia de Jerusalén, léaselo, así se escandalice lo que diga la Biblia de Jerusalén, porque dice cosas que la Reina Valera ya no dice. Si usted se consigue la Biblia del Oso, va a encontrar cosas más fuertes todavía que ni la Reina Valera, ni la Nueva Jerusalén dice. La de las 42 líneas, si la logra conseguir, léasela por favor y analice y va a ver las diferencias tan tremendas. Si usted se consigue la Biblia más completa que existe, que es la Masorética, es increíble, tiene como 72 libros más que la Reina Valera, donde habla de muchas verdades que le quitaron a la Reina Valera cuando hicieron el canon bíblico. Claro que esto fue en la Vulgata Latina. Acuérdense que se reunieron, y eso fue lo que le enseñaron a la iglesia moderna, que se reunieron hombres inspirados por Dios. Ponen cuidado. Eso es lo que le enseñaron los seminarios bíblicos. En los institutos bíblicos te enseñan esto, y hay pastores que sí se atreven y dicen que la Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios. Entonces no dicen cuáles son los hombres y nunca les enseñan quiénes son los hombres. Y hay que la iglesia o los estudiantes de teología piensan o asumen que fue Pablo, que fue Pedro, que fue Mateo, que fue Lucas, que fue Juan, ¿cierto? Y resulta que, por ejemplo, Lucas, el evangelista Lucas, no estuvo en la época de Jesús, no conoció a Jesús cara a cara, no estuvo en su ministerio, y él mismo lo aclara en los primeros versículos, donde dice que él se dedicó a investigar de quienes fueron testigos para poder explicar correctamente a un tal Teófilo. Fíjate, y siempre pensamos nosotros que él fue uno de los 4 apóstoles. No, mire que no. Mire que no. Y cuando uno lo analiza y lo mira y lo lee, lo está leyendo, y dice, wow, no. Y él mismo dice, yo me dediqué a investigar, a estudiar para organizar, o tratar de organizar, y él mismo dice, como otros ya lo han hecho. ¿Ya? Pero entonces resulta que cuando nos enseñan que fueron hombres inspirados, no nos enseñaron quiénes fueron los hombres inspirados. Y resulta que la orden de conformar el Nuevo Testamento y la Biblia como la conocemos salió de lo que hoy se denomina el Vaticano. Porque antes no estaba el Vaticano, era la Iglesia Católica Apostólica Romana, y en cabeza de los obispos. Y el Papa Dámaso I, lo pueden investigar en Google, fue quien dio la orden de crear la primera Biblia por orden de Constantino, ¿sí? El emperador romano. Y se lo encargaron a San Jerónimo y sus ayudantes, que eran obispos católicos, apostólicos y romanos. Y entonces hay algo delicado ahí, no más. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra en Apocalipsis 17 que es la gran ramera, y dice que está sostenida por el mismísimo infierno. Eso es para meditar, pensar y analizar. Por eso hay que ir a investigar, sobre todo en versiones anteriores, y no quedarse con las nuevas versiones, porque están cada vez más tergiversadas de los originales. Entonces, las personas como, digamos en este caso yo, que hemos tenido la oportunidad por muchos años de investigar y poder leer y tener estas Biblias en nuestro poder y leerlas hasta la Torá, la he tenido en mis manos y he podido leerla y he encontrado que la Torá varía mucho en su contexto y a lo que es la Biblia que nosotros tenemos, pero está muy cerca en su contenido al Antiguo Testamento, que son las Sagradas Escrituras, porque la Biblia original es del pueblo y la nación de Israel. Y el pueblo y la nación de Israel no reconoce el Nuevo Testamento que sea veraz. Los rabinos, los eruditos,
y los estudiosos de la nación de Israel no reconocen el Nuevo Testamento porque saben su origen, saben quién lo escribió y la finalidad para escribirlo. Y en esta finalidad fue para que se crearan lo que Apocalipsis 17:5 dice, las hijas de la gran ramera, para confundir. Por eso hay tantas denominaciones. Las denominaciones, así nos duela, así no nos guste oír esta verdad, provienen y fueron los originarios de todas las denominaciones. Estúdielo, por favor. Por ejemplo, si usted pertenece a la denominación Pepito, váyase e investigue en Google el origen de su denominación, cuándo nació y a quiénes fueron sus fundadores. Y va a notar que sus fundadores provienen de un grupito que salió, ¿sí?, en aquella época, cuando se levantó lo que es el pentecostalismo puro, porque ya no es puro. Cuando era puro el evangelio, también. Cuando se levantaron los metodistas, que eran puros, porque ya no son puros. Cuando se levantó el movimiento anterior a las denominaciones de señor Báez, que era también un obispo, sacerdote católico, apostólico y romano. Y se levantó el movimiento de de Calvino, en el mismo periodo de Lutero, que eran también obispos, católicos, apostólicos y romanos, pero no se pusieron de acuerdo. Entonces ellos también crearon una versión bíblica que se llamó la Biblia protestante. Por eso los católicos dicen que los cristianos tenemos una Biblia distinta a la de ellos. Y los que no estudian creen que la diferencia está en los libros apócrifos que contiene la Iglesia Católica, pero no es así. La diferencia es bastante fuerte porque Martín Lutero también modificó las Sagradas Escrituras, sobre todo en las partes donde atacan fuertemente y lo denominan judaísmo y la ley, confundiendo al pueblo de Dios con el tema de la ley y achacándole todo a la ley de Dios, y no es así. Eso es fuerte. Se me venía algo a la mente y no lo quería preguntar, pero te lo voy a preguntar nomás porque yo sé que muchos de los que están escuchando tal vez tengan esa pregunta, ¿verdad? O tal vez ya la sepan. Hoy te decías la gran ramera y sus hijas. Sí. Entonces, sus hijas, ¿quiénes son? Vamos a Apocalipsis. Antes de entrar al libro de Romanos te voy a responder con Biblia en mano, porque eso no es opinión personal, es lo que las Sagradas Escrituras dicen en Apocalipsis capítulo 17, y tiene un título que dice condenación de la gran ramera. ¿Ya? Vamos a leerlo, sobre todo, perdónenme un segundito, del verso 1, vamos a leerlo hasta el verso 5. ¿Sí? Dice muy claro así la palabra de Dios, dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá. Está hablando el apóstol Juan, ¿no? En la visión del Apocalipsis. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y cuando habla de muchas aguas, si usted se va al verso 15, dice que las aguas son naciones. Naciones. ¿Sí? Cuando habla de aguas, el verso 15 mismo se responde y dice que son naciones. ¿Sí? Sigo leyendo, verso 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Por eso es que usted encuentre una sede de la Iglesia Católica en todas las naciones occidentales. Porque en Rusia son católicos pero ortodoxos y hay otro papa. Y están así desde el cisma de Oriente. Investigue y verá cómo se pelearon los dos papas, porque no se pusieron de acuerdo y se autodeclararon papas y se excomulgaron juntos. Entonces allá quedaron los católicos ortodoxos. Por eso usted escucha al presidente Putin de Rusia hablar como un cristiano con buenas costumbres y modales y cosas éticas. ¿Sí? Es tremendo. Y acusando, porque el mismo presidente Putin acusó al Papa Francisco Kay y dijo que él es el falso profeta que habla de la Biblia y está en todos los cielos. Dice la Escritura: con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas ya se explicó en
ocasiones pasadas cuando hablamos de Apocalipsis 17, si quiere búsquelo en YouTube, ahí está, la página de Pastores Carlos y Maribel Bolívar, Apocalipsis 17. Son los 7 gobiernos que hay desde la creación del Vaticano, porque el Vaticano, que es la sede principal, no está desde el comienzo, ¿ya? Está desde la época de Mussolini y Benito Mussolini. Dice, y los 10 cuernos, que son los 10 naciones que son católicas sobre la tierra y tienen reyes en la tierra. Investigue, que verá que hay 10 naciones ahorita mismo que son católicas y tienen reyes, no tienen presidente. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Son los colores que usaban los emperadores romanos cuando Roma dominaba militarmente, pero ahora domina a nivel religioso Occidente, no el mundo, Occidente. Dice, y adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, que es lo mismo que se ve en el Vaticano, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Aquí viene lo tremendo, escuche esto, ahí está la respuesta a tu pregunta. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Cuando vayas a investigar, Babilonia traduce la puerta de los dioses. Por eso es que en el libro de Génesis, por la descendencia de Caín, dice que llegó a Babilonia y consiguió mujer, porque ya existían de las eras preadánicas, que la ciencia lo ha dicho y está más que comprobado por la Biblia. Entonces, era la puerta, según la historia de los pueblos sumerios y caldeos, historia humana, no bíblica, y también el profeta Hazer, que menciona la Biblia, pero lo quitaron del canon bíblico, habla de aquella época cuando los dioses, o los ángeles caídos que se hicieron pasar por dioses, descendían en carros de fuego, y dieron mucha tecnología, muchas cosas, se hicieron a orar y todas esas cosas, y eso fue lo que provocó Génesis 6 y el diluvio, cuando Dios se cansó porque él había prohibido la unión de las dos razas, la humana y la, llamémosla, extraterrestre. Dice, Babilonia la Grande, pero miren lo que dice, está en mayúscula, dice, madre de las rameras, ahí viene el tema, madre de las rameras. Y la iglesia durante muchos años fue feliz hablando de la gran ramera. Identifican a la gran ramera. Pero ¿por qué no hablan de las hijas? Las hijas de esta madre de las rameras. Dicen madre de las rameras. ¿Sí? No solamente dice la gran ramera, dice madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Por eso usted ve un libertinaje tan tremendo en todas las denominaciones que hay sobre la tierra a nivel cristiano. Y todas provienen desde la época del señor Martín Lutero en el año 1500, cuando él protestó. ¿Sí? No se apartó totalmente del catolicismo romano. Él siguió siendo monje, pero protestó con 66 tesis que clavó en la puerta de la catedral. ¿Ya? Públicamente. Protestó y ahí se levantó el movimiento protestante. Y luego vino Calvino, luego vino Báez, y en el año 1900 aparecen todas las denominaciones grandes que conocíamos, porque del año 96 para acá, de 1996 para acá, esto aparecieron ahora sectas sobre sectas, ministerios y un poco de cosas, y en la mayoría se alejaron o desconocen las Sagradas Escrituras, la verdad de las Sagradas Escrituras. No conocen ni siquiera que hay Biblias anteriores, ni las han estudiado, ni nada de esas cosas, ni se han dado por enterados de esto. Entonces ahí es donde proviene el término las hijas de la gran ramera, que son denominaciones o ministerios que hablan muy bonitos de Cristo, pero sus doctrinas son iguales o nacidas en los concilios vaticanos. Fíjate de Roma. que me viene a la mente un video que habías puesto en la historia, ¿verdad? Esta mañana, de un tipo, un supuesto pastor, ¿verdad? Pero, o sea, tiene mucha gente. Entonces, todo el tiempo se supo hasta apenas que él era cristiano. Y ahora en ese video... Da nombre propio. ¿Cómo? Da nombre propio. Hay dos pastores Sí, famosísimos. es que hay muchos, pero porque ya se destaparon. En Son este caso... el famosísimo Samuel Hernández. Sí. ¿Sí? El Ajá. famosísimo pastor Samuel Hernández, que él mismo lo dijo, soy
católico, apostólico y romano, pero tiene más de 400 iglesias cristianas donde él es el presidente. Y junto a Cash Luna, yo creo que lo subí también a mi página, sobre Cash Luna, ellos dos hicieron una reunión tremenda. Y la iglesia Cash Luna se supone que es cristiana. Por eso, pero el Cash Luna dijo que él nunca ha abandonado el catolicismo. Y él dijo que lo que sabe de Jesucristo fue porque el catolicismo se lo enseñó. E invitó junto a Samuel Hernández públicamente a toda la iglesia y predicaron sobre que tenemos que ir a Roma, no a Jerusalén. O sea, nosotros ahora según no vamos para Sion, como dice la Sagrada Escritura, que Sion es la nueva Jerusalén, sino ellos invitaron a que tenemos que volver a Roma. Escuche esto. O sea, Martín Lutero nos ayudó a salir de Roma, y Cash Luna y Samuel Hernández que tenemos que volver a Roma. Están los videos, búsquenlo y verá, eso es delicadísimo. Por eso Cash Luna se reunió o estuvo en la última reunión del ecumenismo cuando crearon la religión del padre Abraham y las 3 iglesias nuevas del Islam. Amén. Y todos aquellos que cuando vieron aquella junta, ¿te acuerdas que fue hace como un año atrás? ¿O cuánto era? Menos de un año. Menos de un año. Donde se votaron todas muchísimas los presidentes de las denominaciones y las iglesias no lo saben porque se supo que ellos pidieron no salir en la fotografía. Por eso usted ve la fotografía de todos los que están en trajes muy elegantes y con corbata detrás del Papa y detrás de los jerarcas de las iglesias, de las religiones, pero sus rostros no se ven. Porque están todos por detrás. Están atrás todos y pidieron. Ellos pidieron, según se supo, pidieron no salir públicamente porque las iglesias inmediatamente se les iban a acabar. Porque la misión de muchos de los pastores, grandes pastores, y lamentablemente son los grandes, y músicos cristianos, grandes músicos de los cuales cantamos y adoramos, su misión era meterse en el protestantismo para volver a la gente a las teologías humanas y a lo que son las doctrinas católicas, apostólicas y romanas. Por eso llegó la hora de revisar las doctrinas, porque si mi doctrina, donde me están enseñando en mi iglesia, también la enseñan en el catolicismo, Apocalipsis 17:5 dice, la madre de las rameras. Y con toda, ¿cómo se dice? Certeza, ¿verdad? Ellos lo están haciendo, trayendo todo esto para que ya la gente sepa. Son tantas las personas, ¿verdad? Como Marco Luis, como José Adrián Romero, que nosotros, ¿verdad? Hace tiempo para atrás, pues adorábamos con esos cantos. Sí. Y nosotros, pues, yo cuando me di cuenta de eso, pues casi me caigo para atrás, ¿verdad? Por la razón de que yo en verdad nos hicieron sentir como que eran de verdad, hombres de Dios, cristianos. Y pues aquí es donde... Busquen el video del pastor Samuel Hernández, ¿qué le dije? ¿Sí se llama? ¿Samuel Rodríguez? Samuel Hernández. Bueno, se nos dio el apellido. Que hay una donde invitan a volver a Roma. Es un predicador, él no. Sí, no, es pastor. No es el cantante. No es el cantante, no, claro, no es el cantante de Levanto. Es un morenito, no es él. No. Es Samuel, creo que se llama Samuel Rodríguez, si no me equivoco, el pastor ese, pero es tremendo, fue el descaro más descaro que pudieron haber hecho, donde ya ellos mismos dicen, vamos para Roma, y la predicación fue que tenemos que volver a Roma. Y esto es bárbaro. Tremendo, vamos al libro de Romanos capítulo 1, verso 18. Martísimo Padre que estás en los cielos, te doy gracias por esta hora, por este momento, por este lugar. Vamos a traer tu palabra, Señor, que es Kadosh. Guíanos, por favor, a la verdad, a toda la verdad en el nombre del Cordero de Dios. Señor, gracias te damos, nos soltamos en tus preciosas manos para que tu palabra llene nuestro corazón, nuestra mente y transforme a cualquier persona que lo esté oyendo, Señor. Que podamos todos encontrar la verdad para encontrar el camino verdadero a ti, el único camino verdadero, la única verdad y la única vida que está en el nombre de nuestro Dios Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, no hay más. Amén. Bueno, capítulo 1 de Romanos, verso 18, tiene un título que dice la culpabilidad del hombre. Fíjense lo que dice, la culpabilidad del hombre. Vamos a ver en qué tiene el hombre la culpa. Porque estamos en un periodo de la historia muy fuerte y ya el gobierno humano cambió. Algunas personas, y a veces hablo con algunos hermanos, les hago esta pregunta, ¿usted sabe quién está gobernando en este tiempo? Y la respuesta es sí, y siempre dicen lo que repiten los altares, Mamón.
Siempre dicen Mamón. ¿Qué? Que porque Mamón es el dios de las riquezas. Y realmente no saben el trasfondo de lo que es Mamón, ni quién es Mamón, ni quién era Mamón, ni a quién representaba. Pero estamos en un periodo de la historia donde cambió el gobierno mundial. A mí me da un poco de, ¿cómo se dice? Como de, bueno, como pena ver cómo la mayoría de la iglesia está esperando a un ser llamado Anticristo. ¿Sí? Están esperando a un ser llamado Anticristo y se basan en teologías humanas. Cuando la Biblia dice muy claro que en los últimos tiempos, y vemos que los últimos tiempos comenzaron desde la época de la ascensión. Por el 228 se cumplió hasta el mismo momento de la ascensión y llegó el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu del Señor sobre toda carne. Y Juan dice en el 1 de Juan capítulo 2, dice que es un espíritu, que es un sistema de pensamiento y no una persona, el famoso anticristo. Y las teologías lo meten o lo confunden porque Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses que era el hijo de perdición, o habla de un hijo de perdición. Entonces mezclaron todo y están esperando un anticristo. Y anticristo es un sistema de pensamiento, dice el apóstol Juan, que niega lo que el Padre dijo. Sí. Dice muy claro, versos 22 y 23, 1 de Juan capítulo 2 dice que anticristo es el que niega al Padre y al Hijo. Y negar al Padre es negar lo que Él dijo, lo que Él enseñó. Y cuando se habla de estos temas y de obedecer al Señor Jesucristo, algunos que fueron metidos encubiertamente dentro del Evangelio, le enseñaron a la iglesia que eso es judaísmo. Y nada que ver el judaísmo con obedecer al Señor Jesús. Y obedecer al Señor Jesús. Entonces la iglesia moderna no obedece al Padre porque lo único que hace es conocerlo. Ni siquiera sabe su nombre, ¿sí? Y pronuncia la palabra Dios con D mayúscula porque San Jerónimo lo puso así por orden de Constantino, que quitaran el nombre de él, ¿sí? Y hay gente que todavía están esperando el tema de que el nombre de Dios sería borrado sobre la tierra y está profetizado, ¿cierto? Y la gente está esperando que el nombre de él ya sea prohibido. Y resulta que el nombre del verdadero Dios, que es nuestro Dios, es el Dios de Israel. Nuestro Dios no es cualquier Dios. Y con todo respeto lo voy a decir, ni siquiera es un Dios con D mayúscula. Nuestro Dios es el omnipotente, el altísimo. Y cuando usted estudie lo que es Dios con D mayúscula y encuentre el origen de esa palabra, usted se va a sorprender porque Dios con D mayúscula representa a Zeus, el Dios del Olimpo. Y nuestro Dios es el Dios de los ejércitos de Israel. Es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Es el que envió a su testigo fiel, a su Mesías, para sanarnos, salvarnos, redimirnos y llevarnos a la vida eterna. Pero tenemos que obedecerle, ¿cierto? Entonces, en estos tiempos, estamos viendo que estamos ya en tiempos finales, estamos en tiempo casi del cumplimiento de los 120 jubileos de la nación del pueblo de Israel. Y muchos cristianos desconocen los jubileos. Por favor, entérense de los jubileos, busquen toda la información sobre los jubileos y estudienla y empiecen a aprender, porque hay un tipo de judío o israelitas, que son israelitas, los llaman judíos, pero realmente son israelitas, de la tribu caraíta, son caraítas, no son de las 12 tribus, porque las 12 tribus están esparcidas, pero pertenecen a las 12 tribus que han guardado fidedignamente todo lo que son las fechas y según ellos vamos llegando o estamos en el año de 5993 y estamos a 6 años y medio de que se termine el periodo de los 120 jubileos. Y la ciencia y los políticos no creyentes, no cristianos, hablan del famoso, la Agenda 2030 o el reseteo, donde muchos seres humanos, y según el libro del Apocalipsis, la tercera parte de los seres humanos van a morir. Ese es el famoso reseteo. La Biblia no lo habla como reseteo, no tiene esas palabras. Pero si la ciencia, los políticos, los médicos, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas, la OTAN, se están preparando
porque mucha gente va a morir. ¿Sí? Porque ya hablan descaradamente que existimos muchos humanos sobre la tierra. Muchos humanos, y tremendamente lo más bárbaro que va a suceder es que muchos de los que están gobernados por el nuevo gobierno, porque algunos están esperando un nuevo gobierno y están esperando al anticristo y no se dan cuenta que el gobierno ya cambió y que estamos siendo gobernados, y Pablo lo advirtió en Romanos capítulo 1, y en capítulo 1 de Romanos muestra la razón por la cual estamos en estos tiempos, donde los de la comunidad, y voy a hablarlo sin penas ni tapujos porque no tenemos por qué callarnos, tenemos que respetar a esta comunidad LGTBQ más 134 identidades nuevas que se han creado, entre ellas creerse en niños, cambiar de identidad de género, cambiar de identidad de edad, cambiar de identidad de humano a animal, y un poco de aberraciones que tenemos que decirlas. No nos podemos callar, y la verdad no la podemos callar, tenemos que respetarlos, pero hay una sola identidad de género que Dios creó, y está en Apocalipsis, perdón, está en el libro de Génesis. Vamos rapidito, por favor. Libro de Génesis, quiero invitarlo, libro de Génesis, capítulo 5, verso 1 y 2. Ahí está la identidad de género que Dios creó. Y Dios creó una sola identidad de género, y dice muy claro en verso 1, dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Génesis 5, 1 y 2. Dice, el día en que creó Dios, o Yahweh, porque Yahweh, averígüelo y verá por favor que el pueblo de Israel adora a Yahweh. Adora a Yahweh. Ese es el nombre del Dios que se entrevistó con Moisés. Ese es el Dios que mandó al ángel de Jehová, que los romanos le pusieron Jehová, pero es Yahweh. Ese es el ángel. Es el nombre de quien lo envió. Y el ángel de Jehová, o Yahweh, lo representaba a él. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios de Elías, el Dios de Moisés, el Dios de Salomón, el Dios del rey David. Su gloria permanecía sobre el templo, y que fue quien habló por medio de los profetas, Daniel, Zacarías, Joel, todos los profetas anteriores, informando que iba a mandar a su hijo, a su enviado, al testigo fiel, para que pudiéramos reconciliar con él. Y por eso Cristo, el mensaje de las buenas nuevas de salvación son esas: reconciliación por medio de la obediencia a su palabra. Es algo hermoso. Entonces miren lo que dice en el verso 2, dice, varón y hembra los creó. ¿Sí? Pero miren lo que dice el verso 1, Dios creó al hombre. Y atentos a esto, mis amados hermanos, para que lo aprendan. Cuando la Biblia habla la palabra hombre, ¿sí?, no se refiere al género masculino. Cuando la Biblia habla la palabra hombre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se refiere a varón o hembra. O hembra. Porque así está escrito, así lo estipuló Dios y dijo. Vuelvo a leerlo. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Yahweh o Dios al hombre, a semejanza de Yahweh o Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. ¿Ya? Varón y hembra. Esa es la identidad de género que nosotros podemos tener y manejar hoy en día. Pero resulta que como ya el gobierno no está correcto, y vamos a ver quién gobierna hoy en día las naciones del mundo, sobre todo las occidentales. Tenemos que hablarlo. Lamentablemente las naciones occidentales son las naciones corrompidas, dañadas y sucias en toda la faz de la tierra, porque entraron en el libertinaje, y vamos a ver por qué. Hay que tener mucho cuidado, y vuelvo y lo repito. Si usted detecta, mi amado hermano, y lo voy a decir tranquilamente, si usted detecta que en las escuelas a sus hijos les están dando cátedra de la comunidad LGTBQ y 134 identidades más, si usted detecta eso, no le queda más sino una. Si usted es de sanas costumbres, si usted tiene temor de Dios, y le estoy hablando tanto a católicos como a cristianos y a todos los que aman a un Dios. No digo al Dios verdadero, porque no todos sirven al Dios verdadero.
Si usted dice amar al Señor Jesucristo, usted no puede permitir que a sus hijos los manipulen y los enseñen y les dañen su sistema de pensamiento con una ideología de género y con una ideología de identidad donde su niño de 4 años ya va a cambiar su género, no porque usted se lo haya dicho, no porque usted lo haya enseñado, sino porque otros que en el pasado estudiaron para ser profesores, se hicieron a los cargos del profesorado en las escuelas, le están enseñando errores y cosas erróneas a nuestros hijos. Y le toca tomar una decisión y es sáquenlos de las escuelas y busque la manera de educarlos en su casa a nivel privado, porque Dios los va a bendecir por eso. Pero no puede usted permitir, escuche esto porque es delicado, usted no puede permitir que el espíritu que gobernó en Sodoma y Gomorra gobierne su casa. Usted no lo puede permitir. Lamentablemente, aún dentro de todas las familias, porque han aparecido también esta identidad de género en familias pastorales, en nuestras propias familias, ese sistema de pensamiento se metió y no podemos, escuche esto, no podemos desecharlos, no podemos aborrecerlos, no podemos despreciarlos. Al contrario, tenemos que marcar la verdadera diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo puro y lo honesto y lo que es impuro y deshonesto, lo que proviene de Dios y no lo que proviene de Dios. No podemos ser tolerantes ni participar de sus actividades ni permitir que eso siga ingresando a nuestras casas, a nuestras vidas, a nuestros hogares. Cuando me refiero, ingresen a nuestras casas, no es que les prohíban la entrada a sus casas, no, a nuestras vidas. Usted tiene la labor de corregir, o al menos de informar lo que es incorrecto. Así esta persona se llega a incomodar o se llega a molestar. No podemos despreciarlos, pero tampoco vamos a permitir el ser partícipes de aberraciones y cosas no correctas y humanas. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios honesto, puro, correcto, íntegro, veraz. Entonces, ¿qué sucede? Y el problema es ¿qué sucede? Vamos a leerlo, mis amados hermanos, porque esto es delicado. Lo dije hace 8 días, hay escuelas aquí, he visto en los reportes en los Estados Unidos donde los padres, porque aquí hay mucho creyente, mucha persona que ama las buenas costumbres y la buena los buenos modales y conoce la verdad de la palabra de Dios, y han llegado a sus escuelas de improviso y han encontrado los maestros vestidos de drag queen, maquillados los hombres, las mujeres como hombres y los hombres como mujeres, y enseñándole a los niños. Y han encontrado niños disfrazados de drag queen dentro de las aulas de clase y les están dando la instrucción de LGTBQ sin autorización de nosotros los padres. Ni nos han pedido permiso para esto. Entonces llegó la hora en que el pueblo de Dios tiene que reaccionar y no puede callar su voz. Tenemos que respetar, pero asimismo también las normas y las leyes deben respetarnos a nosotros nuestra posición. No podemos ser partícipes, escuche esto. No podemos ser como Lot en Sodoma y Gomorra. Que Lot, fíjense lo tremendo, Lot ingresó a Sodoma y Gomorra. Y su esposa y sus hijas se pervirtieron, se dañaron. Y estaban en medio de una población. Léase Génesis 17 y 18. Ahí está la historia. Corrompidos a morir, al punto que llegaron los 2 ángeles a sacar a Lot. A sacar a Lot. Y eso fue por pura misericordia. Por pura misericordia. ¿Por qué? Porque el mismo Eterno le había dicho a Abraham, al final cuando Abraham estaba rogando, le dijo, si hubiera un solo justo, uno solo, no los destruyo. Y resulta que Lot estaba ahí y la Biblia, escuche esto para que usted note los errores en traducción y lo mal escrito que está. Si Dios dijo que hubiera un solo justo, no la destruiría. Y Lot y su esposa y sus hijas estaban ahí. ¿Y Lot por qué salió? Por misericordia. Por misericordia, pero no era justo. Pero ¿sabe qué dice la escritura? Algo tremendo, léaselo por favor. Dice que Lot impartía justicia en las puertas de Sodoma y Gomorra. Pero no era justo. Salió por misericordia a Abraham, simplemente. Y aún su esposa quedó en la mitad del camino, ¿cierto? En medio de la destrucción. Y viene lo delicado, que sus 2 hijas después
pensaron que el mundo se había acabado, lo emborracharon en una cueva y se aprovecharon sexualmente de su padre. Y ahí nacieron otras naciones que hoy en día son las que producen guerra también en el Medio Oriente. Y son los problemas que tiene la nación de Israel. Hasta el día de hoy, por culpa de un pecado de sodomismo, de Sodoma y Gomorra. Eso es tremendo. Y el hombre no aprende la lección. Vemos que Dios castigó y destruyó por eso. Porque los hombres se corrompieron y se pervirtieron. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y algo peor y más aberrante. Y es que hombres con animales y mujeres con animales. Y hoy vemos la zoofilia, pero en un auge tremendo. Que aún es increíble cómo hasta suben TikToks. Yo no entiendo cómo, hasta dónde llega esa mente depravada, que suben TikToks mujeres teniendo relaciones sexuales con perros, con caballos, con... Dios mío, no les da ni vergüenza que las vean públicamente. ¿Por qué? Porque estamos en un gobierno de una mente reprobada. No hay quien gobierne justamente, no hay quien gobierne honestamente. Y algunos de los ¿cómo se llama? Gobernadores de los estados aquí en los Estados Unidos sí se han levantado y se han ido en contra de Hollywood y en contra de otras normas LGTBQ y no les permiten. Pero en el mundo entero la mayoría de los presidentes han permitido esas cartillas que entren a las escuelas. Los alcaldes de las ciudades. ¿Por qué esto? Es tremendo. Resulta que yo recuerdo que en los años de 1970 y algo, cuando yo era muy niño, nunca se me ha podido olvidar, apareció un hombre pintado, sus labios y maquillado, y se vistió como mujer. Y toda la gente en mi ciudad, en Bogotá, Colombia, los perseguía, les gritaban todo lo que les decían y los golpeaban, porque la sociedad no permitía esto. La sociedad no lo permitía. Hasta el campesino que era inculto, que no era educado, no era formado en escuelas, no lo permitía. Y los antiguos, hasta 1970, se sabía quién era hombre o mujer. Hombre o mujer. Porque Dios no creó ni permitió más géneros. Es increíble. Y muchos dicen que sí se puede. No, no se puede. Solamente hay dos géneros. ¿Por qué? El hombre puede tener vagina, sí, se quitan el pene y se ponen vagina. Voy a hablar crudo, discúlpenme, no se van a enojar. El hombre tiene ovarios, no tiene ovarios, no se los puede poner. ¿Cierto? ¿Al hombre le da papiloma humano? No le da papiloma humano, ¿cierto? El hombre tiene matriz, no, ¿se la puede poner? No. ¿El hombre puede engendrar un hijo? No, la mujer sí. ¿El hombre puede tener senos artificiales, pero no puede producir leche? Eso es increíble, no le sale la leche materna, pero los puede tener con sus cirugías plásticas. Eso es increíble. ¿El hombre puede cambiar su rostro? Sí, pero no puede cambiar su ADN. ¿Puede alterar sus hormonas? Sí, pero no puede alterar las hormonas genéticas creadas por Dios, porque las hormonas que se aplican son artificiales y se diferencian de las naturales. Es increíble. El hombre va a tener próstata toda la vida. La mujer suelta flujo vaginal. El hombre, semen. Entonces, ¿dónde queda? No hay cambio de identidad, no. Hay cambio de género, no. Entonces hay cambio, sí, del sistema de pensamiento. Porque genéticamente no pueden decir que son lo que quieren ser. Porque aún los ojos se han hecho análisis especiales, muy especiales y profundos, y en los ojos también hay identidad de género y personal. Nadie puede ocultar, por eso existe un sistema de seguridad con la retina, donde lee el ojo. Y el ADN indica que es masculino o femenino. Pare de contar. Pero como no los dejaban, la sociedad estaba trabajando en todo lo que era puro, honesto y culto. Entonces, esta comunidad se dedicó por años a formar sus hijos
o a formarse en ellos a nivel de educación, aún en las universidades, se volvieron profesionales, entraron a la política, se hicieron amigos de la gente, hicieron que la gente votara por ellos, y cuando estaban en los cargos públicos, sobre todo de senados, porque no se lanzan a la presidencia, cambiaron las leyes y las normas para favorecerse en ellos y permitir esto. Y después de la ley hecha, hay un viejo adacho que dice que no hay Santa María que valga. ¿Por qué? Porque ya es ley. Entonces, ahora toca obligatoriamente respetarlos, compartir con ellos, ¿sí? Pero no podemos despreciarlos, no podemos desecharlos, pero sí podemos decirles la verdad, con respeto. Y ahí no estamos, ¿cómo se dice? No estamos discriminando a nadie. Sencillamente, ahora por eso se inventaron lo último, que es el género de identidad, o el cambio de identidad. Ya no era de cambio de género, sino de identidad, donde la ley dice que si ellos piensan que son niños de 4 años, se visten como niños de 4 años, hasta se meten a las escuelas y se inscriben a las escuelas, manosean a los niños de verdad, los violan y todas esas cosas, y nadie les puede decir nada, porque él se identifica ahora como un chamaco de 5, 6, 7 añitos. Sí. Ahora está la identidad de perro, de animal, y se han visto también cómo ya salen a las calles. Yo no lo he visto todavía, pero me han llegado muchos videos de naciones del mundo, donde se ponen un collar en el cuello y el otro, ¿cómo se dice? ¿Compañero? ¿Cómo les dicen? Sí, es mi compañero, es lo que dicen. Entonces, mi pareja, perdón. Por eso hay que tener cuidado cuando se habla. El término pareja viene de la palabra gay, homosexual o LGTBQ. Esos son los que tienen pareja. Los seres humanos normales, que no cambian su identidad de género ni se dejan contaminar, tenemos esposa o esposo, o somos novios o novias, pero no tenemos pareja. Tenga cuidado con la forma en que usted habla. Entonces, todo esto se ha generado. ¿Y sabe cómo entró todo esto a la humanidad? Recuerdo, por los programas de televisión de chistes. Todos esos programas de televisión antiguamente salían con alemanes de homosexuales, chistecitos de homosexuales o lesbianas o de esta comunidad, y todo el mundo juá. Y juá fue que nos acostumbramos y no nos dimos cuenta que ya se habían metido y habían creado leyes. Y ahí fue cuando salieron todos del closet. Increíblemente, hoy están en la política, cargos gubernamentales, en la música, en la televisión, en el cine, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y en qué momento dijimos algo? Todo el mundo callado. Pero un hombre, por los años 90, todavía está vivo, búsquelo y verá, te lo recomiendo. Busque este video del pastor Josué Irión y Hollywood. Pastor Josué Irión y Hollywood, porque él denunció. Él cogió en un video, había unos editores de video, y cogió una película de Mickey Mouse y la pararon, porque el programa divide en fotogramas, que son fotos, que ya en el movimiento se ve el video de la caricatura. ¿Se recuerdan cuando se hablaba y se predicaba sobre el mensaje subliminal, que ya nadie predica sobre eso? Resulta que en este video se veía a Mickey Mouse teniendo sexo con otro ratón y a Minnie con una ratona, pero para verlo tocaba muy lento para poderlo ver en fotogramas, porque por la velocidad simplemente el subconsciente, a través de la ventana del alma, que son los ojos, lo animaba en la mente. Entonces, ¿qué sucedió? ¿De quién es la culpa? Por eso Pablo dice acá, la culpabilidad del hombre. ¿Por qué? Lamentablemente somos culpables de todo esto que está pasando en la faz de la tierra, debido a que nos inventaron una cajita llamada televisor. En aquella época no había internet, no habían celulares, había televisor, y en algún momento el pastor Gigi Ávila sí dijo que eso era el cajón del diablo, y muchos allá en su ciudad botaron los cajones, los televisores otro día a las calles. Y resulta que como teníamos nuestros niños, y ya las abuelas no cuidaban los niños como en la antigüedad, entonces los padres, ¿qué hacíamos? Los poníamos a ver películas de cartoon,
o sea, movies de muñequitos. Y esas movies de muñequitos programaron la mente de nuestros hijos, Sí, nuestras bueno, y familiares. el ojo de uno pues miraba nada más lo que eran unas caricaturas, pero en verdad tenía muchos mensajes Subliminales. que nosotros, el ojo humano no lo podía mirar. Entonces fíjense que cómo actúa el mal. El mal no volvió a nuestros hijos o familiares homosexuales con una pistola ni con un revólver. No, los programaron mentalmente. Por eso se llama mente reprobada. Los reprogramaron. Mientras nosotros les enseñábamos buenos modales, mientras nosotros les enseñábamos cosas malas, cosas buenas, perdón, como modales en la mesa, ética, respetar a los adultos y todas esas cosas, cometimos el error de sentarlos para que no nos molestaran y no nos distrajeran a ver la televisión. Y nuestros niños viendo esos programas que al simple ojo parecen sanos, bonitos, donde aprenden A, B, C, D, A, F, F, N, O. Casi lo digo completo en inglés. Resulta que eso trae mensajes subliminales de comportamiento. Se llama programación mental. Y era algo que la élite, ¿sí? La élite, y podemos hablar ya tranquilamente de los famosos reptilianos que dominan la raza humana hoy en día, programaron a los humanos para este tiempo. Fíjense que la mayoría de homosexuales, de lesbianas, de la comunidad LGTBQ, ¿sí? Bueno, no les gusta que les digan homosexuales ni lesbianas, ¿no? De la comunidad LGTBQ, ellos no nacieron así, pero piensan que son así. Y piensan, y si usted habla con ellos, dicen, es que yo me siento así, yo siento que soy mujer. ¿Por qué? Porque su mente fue reprogramada a ese sistema de pensamiento. Y no hay explicación alguna que usted le pueda dar que ellos acepten. ¿Sí? Por eso se creen hombres y se creen mujeres. Y ahora, con el auge de la cirugía plástica, se transforman para complacer a su sistema de pensamiento. Aunque muchos ya se han arrepentido, pero es tarde. Y se lo digo a usted, si me está escuchando, que está pensando o está caminando en ese error. Si usted se hace una cirugía plástica y se quita su órgano sexual, sea hombre o sea mujer, no lo puede recuperar en su función. Escuché un programa una vez que estábamos contigo, ¿no? Un hombre que se operó y quiso ser mujer, se transformó completamente en todas las operaciones, pero cuando iba a tener sexo, él quería tenerlo como hombre y no podía. Y fue tanta su frustración que él solicitó a las autoridades que lo volvieran a ser hombre. Y los médicos le dieron una triste noticia. No se puede. No se puede. Porque físicamente puede transformarse, pero la función genética no vuelve a recuperarse. Y problemas psicológicos de una manera muy fuerte. Entonces, ¿por qué tenemos comunidad LGTB en este tiempo? Porque fueron nuestros niños programados y tenemos la culpa. ¿Por qué? Porque los ponemos para que no nos molesten frente a un televisor y les programan a nivel subliminal todo lo que usted ni se imagina. Usted le dice, esto es agua, la programación le dice, no tome agua, tome alcohol. Usted le dice, no fume, no se metan las drogas, y la programación es, sí, eso es bueno, hágalo, fume marihuana. Recuerdo hay una canción de un grupo que se llamaba el grupo Menudo, fue muy famoso en Sudamérica, no sé si creo que en México también, por allá por los años 70 y algo, cuando éramos muy chavalos, y las niñas, las muchachitas eran los que más eran fan del grupo, y había una canción que decía, súbete a mi moto, ¿sí? Y el subliminal dice, fuma marihuana, ¿sí? Hay canciones, por ejemplo, de Ricky Martin, lo voy a decir públicamente, no me interesa, Ricky Martin, donde le cantó a Blanca, y Blanca no sé qué para arriba y para abajo, y Blanca es el nombre de la cocaína, invitándolos a consumirla. Muchas cosas, muchos cantantes, mucha música, muchos videos, películas, móviles. Y ahora, ¿y cómo terminó Ricky Martin? Él era hombre y hoy en día tiene su esposo y él es la mujer. Y tienen hijos que adoptan y tienen una familia. Entonces, vamos a la palabra de Dios. Verso 18 dice, porque la ira de Dios, escuche, de Yahweh, y le voy a decir por qué usted tiene que nombrar la palabra Yahweh y dejar de decir Dios. Aquí está en Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. Dice, porque la ira de Yahweh se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjense que lo primero que hacen
para entrar en ese estado es que no quieren oír la verdad. No quieren la palabra de Dios. Rechazan la palabra de Dios. Y aún se han levantado grupos de drag queen que están en contra de Jesús, en contra del Evangelio y en contra de las iglesias cristianas. Se levantan con injusticia. Dice, porque lo que de Yahweh se conoce, o Dios, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y aquí viene lo delicado. Escuche eso. Verso 21. Pues aquí escribieron, y este es un error de transliteración. Escuche, no es un error de traducción. Aquí hay un error de transliteración. O sea, la persona que escribió la epístola de Romanos, que ya vimos allá en en Romanos 16, verso 22, que fue el señor Tercio. Vean, los Romanos 16, 22 dice, yo Tercio que escribí la epístola, os saludo en el Señor. No fue Pablo. Pero dice, la atribuyeron al apóstol Pablo. Transliteración, ¿por qué? Porque la misma Reina Valera, en Éxodo 3:15, dice la palabra Jehová, y enseguida un número 1 muy chiquitito, que la gente lo pasa de largo y ni siquiera lo mira. Es como las letras chiquititas que hay después de las palabras en la Biblia, hay que leerlas porque ellas nos mandan a la concordancia, donde se verifica el origen de lo que se está hablando. Entonces, resulta que allí dice en el 1 chiquitico, en la línea de abajo, en la concordancia, en la Reina Valera, que Jehová es una representación del nombre divino YHWH, Yahweh, del verbo ser, del gran yo soy. Entonces no es Jehová y no es Dios, es Yahweh. Y va a ver por qué hay que pronunciar el nombre Yahweh y no el nombre de Dios. Mire esto, dice, verso 21, perdón. Pues habiendo conocido a Yahweh, no le glorificaron como a Dios. Y ese es el tema. Ahí el problema. Si el ser humano hubiera seguido las ordenanzas, los mandamientos y estatutos de Yahweh, del Dios que le entregó a Moisés la ley suya, el hombre no se pervertía. Pero el hombre se pervierte cuando se aleja de la ley de Dios y se acogen por una falsa teología a la ley del amor. Escuche, lo voy a decir falsa teología, ¿por qué? Lo voy a repetir. Porque el ser humano, y sobre todo las hijas de la gran ramera, se han basado en el libro de San Juan, capítulo 13, le voy a decir qué versículo, verso 34 y 35. Pero en el verso 31 le pusieron un título, por orden del señor San Jerónimo, que dice el nuevo mandamiento. Nuevo mandamiento. Entonces las teologías han enseñado que los mandamientos del Padre fueron abolidos, y no es así, porque Cristo dijo en Mateo 5, versos 17 al 21, que ni una coma ni una tilde de la ley de su Padre dejarían de cumplirse hasta que pase el cielo y la tierra, y el cielo y la tierra no ha pasado, ¿cierto? Otra cosa, que mezclaron las demás leyes para confundir, y dijeron que hay un nuevo mandamiento. Y dijeron que Cristo dijo eso, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Esto es verdad, pero un nuevo mandamiento se lo agregaron. Se llama transliteración, que es impostar o ponerle una palabra a alguien cuando no la ha dicho. ¿Por qué? Porque Cristo no fue mandado aquí a dar nuevos testamentos, nuevos mandamientos. ¿Por qué? Porque allá en el libro de Levítico, sí, ¿qué dice ese Levítico Números? Vamos a ver, Levítico 18. ¿Qué dice eso? Levítico 18, acompáñenme por favor si usted tiene su Biblia. Perdón, Levítico 19, capítulo 19, en el verso 17 dice lo siguiente: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo,
sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces fíjese que el amar al prójimo como a sí mismo es una ley del Padre Celestial. Ya estaba escrito en la Torá, en el Pentateuco, en la Tanaj, que es el Antiguo Testamento. Entonces, no es un nuevo mandamiento, es recordar uno de los mandamientos más grandes que estableció el Eterno, el Padre Celestial, Yahweh. Entonces, las teologías se basaron en eso y ya le han enseñado por muchos años a que no se metan al Antiguo Testamento, a que no lean el Antiguo Testamento y se basan en un argumento ilógico y real porque no conocen los orígenes de quienes escribieron las cartas paulinas en su mayoría. Y se le atribuyeron al apóstol Pablo. ¿Sí? Se le atribuyó a Juan también. Cuando usted mira los orígenes del libro de San Juan, usted va a encontrar que no lo encontraron completo. Encontraron porciones que no fueron escritas ni por Juan, sino por discípulos de ellos. Y dice la historia no bíblica, la historia de la iglesia, dice que los ayudantes de San Jerónimo completaron con su puño y letra. Por eso aparecen estas palabras como un nuevo mandamiento hoy, cuando ya lo había dado el Padre. ¿Ve? Entonces, dice la Escritura, verso 21 de Romanos 1, dice, pues habiendo conocido a Yahweh, y el mundo conoce a Yahweh, pero no lo honran como Dios, ya ni lo reconocen como Dios, ya no hablan de Él. Y algunos escépticos que no se preparan y no estudian, lo llaman judaísmo. Y no saben qué es el judaísmo realmente. Y aún ignoran que Apocalipsis 5 dice que Cristo es el león de la tribu de Judá. Entonces yo no puedo despreciar a los judíos, no puedo decir sobre los judíos lo que no es verdad, ¿sí? Y menos despreciar al Cordero de Dios. Tengo que obedecerlo. Tengo que obedecer al león de la tribu de Judá. Es increíble esto. Entonces, como no le honran a Yahweh como Dios, ni lo reconocen como Dios, mire lo que sucede. Esto es tremendo. Tengo que recordar nuevamente o repetir lo que dice en 1 Juan capítulo 2, versos 22 y 23. Que como no le reconocen a Él como Dios, ni reconocen el testimonio de Cristo, ¿sí? Dice que ese es el espíritu del anticristo. Y resulta que en Apocalipsis 20 dice muy claro quiénes van a estar en el lago de fuego y azufre. Y oh sorpresa, no aparece el anticristo. Leámoslo y verá que esto es tremendo. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Dice, y el diablo que los engañaba, mire que menciona al diablo, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y viene la pregunta, ¿por qué no aparece el anticristo en el lago de fuego y azufre? ¿Será que se arrepiente al final? ¿O será que realmente no existe y es un espíritu, ¿sí? Es un sistema de pensamiento, no un humano, ni un hijo de Satanás? Porque no saben leer la palabra de Dios, no saben ir a la concordancia. Se salen del contexto bíblico. Y hay libros de la Biblia que para comprenderlos correctamente tienen que asociarlos con otros libros. Por ejemplo, Tesalonicenses o Segunda de Tesalonicenses, cuando Pablo habla de la traslación y eso, o del hijo de perdición, tiene que irse a Apocalipsis, sobre todo Apocalipsis 13, y tiene que irse al libro de Daniel, o si no, no lo entiende. Entonces, como los ayudantes de San Jerónimo le pusieron hijo de perdición, entonces es un humano, es un rey, un anticristo, y lo están esperando. Y el apóstol Juan, léaselo, mi amado hermano, dice que es un sistema de pensamiento donde se niega al Padre o se niega al Hijo. Ese es el anticristo. Dice, anticristo es el que niega al Padre. Y ojo con todos los hermanos cristianos que niegan al Padre y no quieren saber nada de eso. Juan lo dice, no lo dicen los pastores Bolívar. Son anticristo. Léaselo. Primera de Juan, capítulo 2, versos 22 y 23. Eso es tremendo. Seguimos leyendo, verso 21. Pues habiendo conocido a Yahweh, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mientras la iglesia se siga alejando del Padre Celestial, mientras la iglesia no obedezca al Señor Jesucristo, pero hable de Cristo
y le ponga un título a Cristo que no aparece en ninguna parte de las Sagradas Escrituras, excepto en Romanos, donde dice que Él es el Dios de la creación, no el omnipotente. Por eso David, en el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo, que es Cristo, morará bajo la sombra del Omnipotente, que es su Padre. Y en San Juan 14:28 él dijo, mi Padre es mayor que yo. En Daniel 7, versos 13 y 14, dice que el Padre lo hizo acercar y le dieron poder, honor y gloria por los siglos de los siglos. Es increíble, Hebreos 1, Apocalipsis lo dice, todos los libros proféticos, menos los cristianos de hoy en día, sobre todo los de algunas denominaciones. Es increíble. El que niega al Padre y niega al Hijo es el anticristo. Y excepto, eso dijo el apóstol Juan. Y a la iglesia erróneamente le han enseñado que anticristo es una persona que va a gobernar el mundo. Entonces, como no ha aparecido la persona, por ahí se ven videos donde algunos dicen, posible candidato al anticristo, posible candidato. Eso mencionan a fulano de fulano. Hasta el Bill Gates lo han mencionado. Ya lo último, Elon Musk. Posible candidato, posible candidato. Y resulta que la Biblia no muestra a ningún ser humano anticristo, sino un sistema de pensamiento erróneo que comenzó desde la época de los mismos apóstoles, porque Juan, por eso, en primera de Juan, capítulo 4, verso 1, dijo, amados, probad los espíritus si son de Yahweh o no son de Yahweh. Ahí dice si son de Dios o no son de Dios, pero hay que hablar del Dios verdadero, el Dios de Israel. Es increíble, sigamos leyendo. Entonces se envanecieron en sus razonamientos, que se llaman teologías humanas. Miren lo que dice acá. Y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora sí entiende, mire la palabra entenebrecido. Escuche esto. Vaya conmigo, atentos a esto. Dice, y su corazón fue entenebrecido. Entonces, la persona que no honra a Yahweh como Dios y que rechaza al Padre Celestial y que no quiere el Antiguo Testamento, dice que su corazón es entenebrecido. ¿Por quién? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4. Miren lo que dice acá el apóstol Pablo. Es tremendo, esto es delicado. 2 de Corintios 4:4 dice, mire, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué? ¿Cuál es el incrédulo? Y lo tremendo es que el cristianismo moderno está en incredulidad a causa de las denominaciones hijas de la gran ramera. Porque cada denominación predica algo distinto, mas no la palabra de verdad. Como dice la hermana Yoli, se basan en una sola Biblia, pero la tergiversan en sus propios razonamientos, y Pablo lo dijo. Entonces dice, el Dios de este siglo, dice, entenebrece los corazones de los, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Yahweh, del verdadero Dios. Entonces fíjense lo que Pablo dice, y lo sigue confirmando ahí. Verso 21 dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, cuando se desecha al Padre Celestial, la persona por incredulidad, porque no quieren creer en el Padre, se meten solo en Cristo. Y Juan dijo, en 1 Juan 2, verso 22 y 23, y quien niega al Padre es el anticristo. Entonces la persona está bajo un dominio de un sistema de pensamiento anticristo, que es en contra de Cristo. Y la palabra anticristo es en contra de Cristo. Pero hablan de Cristo. Esa es la frase, anticristo es en contra de Cristo. ¿Por qué en contra de Cristo si hablan de Cristo? Porque no le obedecen. Mateo 7:21, Cristo, recuerden que dijo que no todo el que le diga a él, Señor, Señor, va a entrar en los reinos de los cielos, sino el que haga la voluntad de su Padre que está en los cielos. Y la iglesia, la mayoría de la iglesia cristiana, no hace la voluntad del Padre porque no obedecen a Cristo. Y aún adoran a Cristo, le cantan a Cristo, dicen que hablan en lenguas en nombre de Cristo, dicen que hacen milagros en nombre de Cristo. Y Cristo todo eso lo rechaza, porque Él quiere la obediencia simplemente a su Padre. Entonces no obedecen, pero hablan de Él. Es increíble esto. Y tantas veces que hemos visto ese texto, ¿verdad? Donde dice,
que muchos le dirán Señor, Señor en aquel día. Pero no sé por qué, bueno, yo por mucho tiempo yo no lo captaba, ¿verdad? Como yo creo que muchos de ustedes, igual que yo, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que si estaba hablando de esa forma es porque esas personas no lo hubieran entendido, no lo entienden. estaban haciendo no estaban haciendo la ¿Sabe qué voluntad de sucede? Muchos cristianos están como el eunuco, con las sagradas escrituras en la mano, leyendo sin entender. Escuche esto, y no es que no haya quien les explique, es que por su incredulidad, porque prefieren creerle a las teologías humanas y a los hombres y a sus líderes, que no a la palabra de Dios, Satanás se aprovecha y pone un velo. Exacto. Por eso en 2 Así Corintios dice, 4, versos 13 y 14 dice que hay un velo que impide ver la verdad, no la ciega totalmente, impide ver la verdad. Mire, esto es una malla, aunque no lo crean, esto es una malla, este círculo negro, y si yo me acerco, yo puedo ver allá las cámaras, pero no veo perfectamente. Eso es lo que pasa con el ser humano. Y es necesario que venga el verdadero Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de verdad, y nos quite ese velo para que Satanás no se meta con nosotros y podamos entender la verdad. Pero dicen tener el Espíritu Santo y no el verdadero. Esto es delicado. Y como dice, ¿verdad? También y el verdadero, entonces ahí le habla uno Claro. el entendimiento de su bueno, entonces, si ¿Quién este es el está verdadero, hablando? entonces hay uno que es falso. Entonces, ¿quién me estaba hablando? Entonces tú dices que tampoco entendía. Claro. Pablo dice que cuando llegue el verdadero Espíritu Santo, hay libertad. Satanás tiene que irse. Y cuando Satanás se va, que Satanás no actúa, escuche esto porque es delicado. No todo es posesión demoníaca. No todo es posesión demoníaca. Y Satanás no utiliza un revólver, ni un cuchillo, ni un arma nuclear para obligarlo a usted. Satanás se mete a su sistema de pensamiento, ¿sí? Por eso Pablo, allá en Efesios, vamos un momentico, les voy a leer algo en Efesios, capítulo 6, 12. aquí está. Efesios capítulo 6, dice algo muy tremendo. Verso 16, 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. Y sabemos que el escudo de la fe es la palabra de Dios. Por eso en Romanos 10:17 Pablo dijo que la fe verdadera viene por el oír, y el oír de la palabra, escuche, de Dios, no de los hombres hablando de Dios. Por eso usted tiene que meterse a la palabra de Dios, usted tiene que meterse a la Biblia. Si usted no lee la Sagrada Escritura, si no las estudia, usted puede ir a una iglesia, usted puede congregarse, pero estar con su mente entenebrecida, porque usted no entiende ni comprende. Usted solamente le cree a su líder. Miren lo que dice Pablo. Sobre todo tomar el escudo de la fe, que es la palabra de Dios. Mire, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuáles son los dardos del enemigo? Palabras, sistemas de palabras que entran y modifican su sistema de pensamiento. Y eso es fuego, porque quema y destruye. ¿Sí? Por eso esa fue la manipulación que hicieron con nuestros hijos, y nosotros somos los culpables, porque los pusimos y ahora los ponemos, voy a poner el ejemplo, frente a un celular, está la cajita, frente a un celular para que se distraigan y no nos molesten. Y estamos entregándolos en bandeja de plata al maligno, al enemigo, para que los programen a nivel mental. Y después, ¿por qué mis hijos es así? Si yo los eduqué bien, yo les di buena educación, buena formación, en mi casa no somos, ¿por qué se me torció? Pues porque un día dejamos nuestro lugar y se lo entregamos al maligno. Pasó lo que pasó en aquel momento con Adán. Dejó su lugar, y la serpiente vino y le habló a Eva, se le metió el sistema de pensamiento. Esto es tremendo. Dice la Escritura, verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué son necios? Porque se inventan teologías humanas cuando la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, dice lo contrario. Es increíble. Entonces, para justificar su teología, ¿sí?, se inventaron el famoso Nuevo Testamento. Y si usted va al libro de Deuteronomio, usted encuentra que no hay un Nuevo Testamento, sino es un testamento
Vamos a ver. Libro de Deuteronomio, ya le voy a decir. Renovado. Libro de Deuteronomio capítulo 10. Léalo. Mira que es un pacto renovado, no un nuevo pacto. Renovado. Solamente que fue modificado, y allá lo lee en Jeremías 31, por culpa del hombre. Te voy a decir, vamos rapidito. Libro de Jeremías. Oh, me gustan estos panoramas bíblicos para que la gente entienda y vaya y busque y compruebe. Jeremías 31, verso 31 dice, el nuevo pacto le pusieron acá. Cuando conformaron el canon bíblico, ¿sí? En el año 320 al 350, modificaron algunas partes del Antiguo Testamento. Se llama transliteración, donde quien estaba completando esto le metió la mano. Por eso el pueblo de Israel ha estudiado la Biblia, de Occidente, y ha dicho que la Biblia de Occidente está manipulada y no la reconocen como fidedigna. Por eso hay que saber leer lo del pasado y el presente. Aún en Jeremías 8:8, el Señor le dijo a Jeremías, léanlo y verá, Jeremías 8:8, le dijo que los escribas habían cambiado su verdad con su pluma mentirosa. Y al cambiar la verdad con la pluma mentirosa, las nuevas generaciones van a creer lo que están leyendo. Por eso hay unos hermanos que dicen, es que aquí escrito está. Y es increíble cómo apareció un grupo que se denomina Defensores de la Reina Valera, porque desconocen los orígenes. Dice, aquí dice un pacto nuevo, y en Deuteronomio dice pacto renovado. Dice aquí, verso 31, aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto. Y no es nuevo pacto, es renovar el pacto. Por eso se llama transliteración, se llama impostación, donde un escritor, los ayudantes de San Jerónimo, por orden de Constantino, le metieron la mano. Por eso hay que saber leer tanto el nuevo como el antiguo para determinar qué es real, qué es de Dios y qué no es de Dios verdadero. Porque el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Moisés, renovó el pacto. La única diferencia es que al hombre le tocó hacer las tablillas de piedra y subirlas al hombro. Y en el pacto renovado, ¿sí?, modificó algunas leyes, como la ley del sacrificio. No la abolió, la modificó, donde hay un solo pacto de sangre, y es el que fue en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Que fue modificado, no fue anulado, no fue quitado. Cuando es nuevo, es que todo fue nuevo y el pasado se quita, que eso es lo que las teologías han hecho. Pero cuando usted analiza el Nuevo Testamento, tanto Cristo como los apóstoles cumplieron el pacto antiguo. Y la renovación. Pero como no leen eso, no lo identifican. Dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá, o sea, con toda la nación, con las 12 tribus. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, al que fui yo un mal marido para ellos, dice Yahweh. Miren lo que dice, y es tremendo, porque no saben leer. Miren lo que dice. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No es el pacto que hizo allá en el monte, porque él les dijo, si ustedes me obedecen, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero ellos lo rechazaron. Dice, pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente, mi ley en su mente. La ley del Padre Celestial no fue abolida, y Cristo mismo lo dijo. Yo no vine a abrogar ni la ley ni los profetas, vine a cumplirla. En San Juan 3:17 dice que la vida eterna está en que te conozcan a ti, al único verdadero Dios. Y Juan le escribió y a Jesucristo. O no Juan, el que escribió el libro de San Juan, escribió y a Jesucristo, que es el testimonio. Por eso en Apocalipsis 12:17 dice que Satanás, como no puede contra Israel, que es la mujer, la nación, se irá contra los descendientes de la mujer. Los que guardan la ley del Padre
y los que guardan el testimonio de Cristo. La nación del pueblo de Israel y los cristianos que guardamos el testimonio de Cristo. Que le obedecemos. ¿Sí es lo que dice? Guardaré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces no hay un nuevo pacto. Porque cuando hay un nuevo pacto es cuando dos personas se ponen de acuerdo. No hay un Nuevo Testamento. Y la gente, los teólogos inventaron que el Nuevo Testamento e ignoran que la hoja en blanco que separa lo que denominan Antiguo y Nuevo fueron 400 años de silencio del Eterno a su pueblo. Donde el pueblo le hablaba y él nunca respondió por su pecado y por todo lo que está pasando. Esto es increíble. Dice, verso 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Ve cómo está completo acá? Entonces, eso no lo predican, y volvemos a Romanos 1, y como no lo enseñan y no lo honran a él como Dios, está pasando todo lo que está sucediendo y ha pasado en la humanidad. Dice esto, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Sí? Pero el que ha muerto, ¿qué? El que ha muerto al pecado. Me salió un hermano un día de Miami diciéndome que cuando uno puede pecar y no puede vivir tranquilamente como uno quiera, y que cuando uno muere ya es algo que porque ya el pecado fue justificado. Por no leer el contexto. Esto es tremendo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo perdón, que me fui para otro lado. Te iba a decir dónde estás. Sí, perdón. Verso 22 de Romanos 1. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Mire que lo describe. ¿Por qué no entienden, hermano? ¿Cuál es el Dios incorruptible? Y dice, del Dios. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, hay muchos dioses sobre la tierra. Muchos ángeles caídos, no todos han sido juzgados, ni han sido apresados. Satanás anda suelto todavía. Y él es un Dios, es el Dios del mal. Y hay varios dioses que son arcángeles de poder. Por eso China tiene su Dios. Búsquelo y verá la información. La India tiene su Dios. Países árabes tienen su Dios. Y no es el mismo Dios de nosotros. Los países occidentales tienen otro Dios y no es el de nosotros. Rusia sirve a otro Dios y no es el de nosotros. Ahora en México sirven a la Santa Muerte y no es el Dios de nosotros. Por eso Pablo dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Y este es Yahweh, el Padre y Señor de nuestro Señor Jesucristo, el anciano de días, como lo describe Daniel en Daniel capítulo 7. Apocalipsis 5, el que se sienta en el trono. Que nunca ve a Cristo sentado en el trono. Dice el que está sentado en el trono, en el verso 13 de Apocalipsis 5, dice, y al Cordero sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Y también dijeron por ahí, cierto está escrito, que Cristo subió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre Celestial. No se sentó en el trono. El único que se atrevió a sentarse en el trono fue Luzbel y fue arrojado a la tierra y fue desechado porque quiso igualarse y ser igual a Dios. Y Cristo humildemente dice, el Padre es mayor que yo. Léalo, San Juan 14, 28. Dice, y cambiaron la gloria, ojo con esto, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Qué está pasando con la iglesia en estos tiempos? La iglesia en estos tiempos corre a buscar a los hombres, a los pastores, a los profetas, a los milagreros, a los que prosperan, a los que hacen shows y espectáculos, pero no lo buscan a Él, no quieren buscarlo a Él. Entonces muchos cristianos cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la de hombre corruptible. Eso se llama fornicación espiritual. Eso es delicado. Otros la cambiaron por imagen de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Adoran bestias, adoran animales, adoran imágenes. Tremendo eso. Entonces, muchos cristianos están en fornicación espiritual, pisoteando la sangre del Cordero de Dios porque así fueron enseñados. No dedican tiempo a investigar ni a leer correctamente. El verso 24 dice, por lo cual también Yahweh los entregó a la inmundicia. Los entregó a la inmundicia. Y la inmundicia, algunos dicen que son demonios. Y resulta que no todos son demonios. No todo el tiempo son posesiones, sino sistemas de pensamiento, los dardos del enemigo que entraron por las puertas del alma a nuestra conciencia, bueno, a esa conciencia, y se han ido en sus corazones y nadie los saca de ese sistema de pensamiento. Por eso actúan como hombres, como mujeres, se visten como mujeres, se quieren transformar, pero por más que lo hagan, la esencia es que son varones. Y lo mismo pasa con las mujeres. Quieren cada día ser machos, ser hombres, pero la esencia, el ADN y la identidad interna dice que son mujeres. Entonces, como no lo honran a Yahweh como Dios, Él dejó que esos espíritus o seres sobrenaturales, porque son sobrenaturales, usen a sus descendientes. Se llaman emisarios. Y algunos de ellos tienen título pastoral, título profético cristiano. Por eso existen hoy en día iglesias cristianas de LGTBQ, pastores homosexuales, mujeres lesbianas. Que había un hombre tremendo que casi una lo ungió como apóstol. Y está el video porque la esposa lo cachó, ahí dicen los mexicanos. Y pasó la grabación donde un gay le hablaba y le decía que lo amaba y que si lo extrañaba, y el pastor famosísimo ungido por Carlos Luna, y es profeta a las naciones y tiene sus páginas en el Facebook, sus iglesias, decía así: extraño tus besos y tus labios. Pastoras lesbianas, pastoras que tienen un sistema de pensamiento erróneo donde se creen señoritas, y algunas suben al altar con una forma de vestir libertina y provocativa para los hombres, que los hombres ya no van a las iglesias por recibir la sana doctrina, sino por ver el cuerpo de la mujer que está en el altar, sea pastora o sea líder de alabanza. Pues es que se están perdiendo ya se Ya perdieron, el mundo está en un sistema gobernado por la inmundicia. Y la mayor corrupción está dentro del pueblo de Dios, porque no le honra como a Dios, ni siquiera lo quieren escuchar, porque las malditas teologías dicen que eso es judaísmo, y la gente prefiere creerle a esos falsos profetas, falsos pastores que se identificaron ya como siervos y servidores del Vaticano, y acuden al Vaticano, y públicamente lo dijeron como Cas Luna, que ellos van para Roma, invitando a la iglesia a ir a Roma. Ahí están los videos. Nadie lo puede negar. Tampoco pueden decir que es que se están sacando o editando el video, porque toda la predicación fue incitando a que vayan y sirvan y vuelvan a Roma, que vuelvan a ser católicos, apostólicos y romanos. ¿Quién lo iba a creer de este hombre que iba por el mundo entero con sus predicaciones y cultos en los estadios de Noches de Gloria, se llamaba? ¿Cuánto cristiano que de verdad ama al Señor estuvo en esas Muchos caímos en eso, pensábamos que eran siervos de Dios y eran fichas infiltradas por la madre de las rameras. Dice la palabra que fueron infiltrados desde la fundación del mundo, ¿verdad? Para convertir en libertinaje. Por eso no hablan de doctrina, por eso no hablan de santidad, por eso no hablan de pecado. Una de prosperidad y prosperidad. Prosperidad y positivismo metafísico. Dice, por lo cual también Yahweh los entregó a la inmundicia en las, concupiscencias de sus corazones. ¿Sabe qué es concupiscencia de sus corazones? En el sistema de pensamiento propio y personal. ¿Quieres ser perro? Tranquilo, mijito, le dijo Dios, sea perro.
que ya llegará el tiempo que lo voy a juzgar, no como perro, sino como ser humano, por aberraciones, por inmundicia. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. Pero ¿de cuál Dios? Si la gente, es que ese es el tema, que como en el Nuevo Testamento le quitaron la palabra Yahweh y pusieron con Dios con D mayúscula, no saben a qué Dios están sirviendo. Y simplemente la gente dice, ay, al Altísimo, al Dios, al Omnipotente, y no saben cuál es el Omnipotente. Y resulta que el Omnipotente es el Dios de los ejércitos de Israel, el Dios de los profetas verdaderos que estaban en Israel, no los modernos. El Dios de David, el que le habló a Salomón, el que le habló a Moisés, el que mandó su ángel delante de su pueblo, el que se sentó con Abraham a comer pan, el que envió a su propio hijo a morir en la cruz del Calvario para que tú abras tus ojos a la verdad y salgas de la mentira teológica. Esto es delicado, dice. Cambiaron la verdad del Dios de Yahweh por la mentira y teológica, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Qué es lo que hace la iglesia hoy en día? Honra y le da culto a los pastores, a los profetas. Ya no hay evangelistas, ahora hay apóstoles, ya no hay maestros de la palabra y hay maestros en su propia opinión, buscando la honra de la gente, buscando el comentario, buscando el like, buscando ser famoso, mostrándose a las naciones, pero con mentiras. Y el hombre está honrando al hombre. Por eso corren muchos cristianos hasta de nación a nación o de país a país, de ciudad en ciudad, buscando al profeta para que le ponga la mano. Ojalá me diga a mí, me dé una palabra, me dé una profecía. Ojalá me diga recibe para yo caerme hacia atrás y mostrar que es que tengo el Espíritu Santo, sin conocer que los que cayeron hacia atrás bíblicamente son los que están en rebeldía. En rebeldía. Porque los que recibieron el verdadero Espíritu Santo, dice la Biblia, cayeron postrados como muertos en adoración al Todopoderoso. Pero las teologías los han engañado y buscan que los tumben. Cambiaron, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Yahweh, Dios omnipotente, los entregó a pasiones vergonzosas. Entonces, ¿qué es lo que está dominando? La inmundicia y espíritu de pasiones vergonzosas por un sistema de pensamiento erróneo. Pasiones vergonzosas. ¿Disfrutan? Sí. Escúchelos hablar. ¿Son felices? Sí. Hasta cantan y adoran en las iglesias. Hasta predican. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. Mujeres con animales. Ya lo dije, videos en TikTok de mujeres teniendo sexo con perros y no les da vergüenza mostrar eso. Hombres con animales. Ya el hombre no gusta de la mujer. Y es increíble cómo vemos ahora, y sobre todo aquí lo llaman polis, y lo voy a decir, no me importa, mujeres bailando con mujeres. Y hombres bailando con hombres. Esto es increíble. ¿Cuándo se veía esto? En los años 80, años 70, años 60. Jamás se veía este tipo. Y para hoy en día eso es normal. Pero Dios dijo que eso es inmundicia y aberración. Dice, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia los unos con otros. ¿Qué es lascivia? Palabras lividosas que conducen a actos sexuales no aprobados, no correctos, no éticos. Dios hizo una gallina y puso un gallo. Dios hizo un perro, puso una perra. Hizo un burro, puso una burra. Puso un caballo, puso una yegua. Puso un pajarito varón, puso una pajarita hembra, o un pájaro hembra. Puso al hombre y puso a la mujer.
Dice, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Se cumple la palabra o no se cumple? SIDA, herpes, enfermedades venéreas, y muchos de ellos ahora están consumiendo medicina para controlar el SIDA. Reciben su retribución, lo reciben. Lo más tremendo es que las Biblias modernas ya están quitando todo esto. Fuerte esto. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Esa mente, ese sistema de pensamiento es el que gobierna el mundo entero hoy en día. El de una mente reprobada. Y no son demonios. Es un sistema de información que penetró en el pensamiento de los niños cuando eran niños, desde los años 90 para acá, cuando los pusimos frente a la televisión a entretenerse con todo lo que Hollywood nos quiso mandar para entretenernos. Con todas las películas de esta organización Disney quiso crear. Porque Disney fue quien manipuló el sistema de pensamiento de los seres humanos en los años 90 para acá. Con los cartoons, las películas, las movies. Y programaron a todo el mundo entero con ese sistema de pensamiento. Por eso es increíble. Y he visto a hermanitos cristianos haciendo chistes de gays entre ellos mismos, como algo normal y natural, y resulta que ya están atrapados por espíritus de homosexualismo, lesbianismo, Sodoma, Gomorra, LGTBQR y 134 más identidades que se inventaron. Es una mente reprobada. ¿Y sabe qué es la mente reprobada? ¿Sabe qué es reprobado? Que un día fue buena y fue creado para el bien, pero el sistema de pensamiento que hay aquí la reprobó, ya no sirve, ya está desechada por Dios, porque no quieren recibir la luz del Evangelio de Cristo, pero aún tienen el descaro de tomar una Biblia y pararse en los altares a predicar, pero predican en libertinaje y erróneamente. ¿Sabe qué me dijo un hombre hace muy poco? Me escribió, que tiene esas tendencias, me escribió: es que usted es del viejo odre, usted es del vino antiguo, ahora nosotros somos del vino nuevo. Dios tenga misericordia. Verso 29 dice: estando atestado de toda injusticia. Mírala, fornicación, tienen sexo ilícito, perversidad, sí, porque se satisfacen aún viendo pornografía y videos obscenos, y se satisfacen y son felices en la obscenidad. Esto es delicado. Avaricia, sí. ¿Por cuándo usted ha visto a alguien de ellos que no quiera tener dinero? Todos los shows y espectáculos de música de hoy en día son LGTBQ. Aún, y lo voy a decir, en los almacenes de cadena como la Walmart están poniendo en la zona de niños todo con el arco iris que identifica a lo que es la comunidad LGTBQ. No podemos ya hacer nada. ¿Qué es lo tremendo? ¿Sabe qué es lo delicado? Que la iglesia se durmió en teologías falsas y mentirosas y libertinaje, y no se dio cuenta que Satanás estaba actuando en nuestras propias narices y en nuestras propias casas. Y le creímos a hombres que nos llevaron a teologías falsas y mentirosas, y nos alejamos del único y verdadero Dios, y desobedecimos y estamos desobedeciendo al Cordero de Dios. Pero hablamos lindo de Él. Hablamos de los milagros, hablamos de la multiplicación de los panes y los peces,
Nos reunimos los miércoles, domingos, cantamos, oramos, nos gozamos en su presencia, decimos nosotros. Y tal vez, Él nos esté apartando a la izquierda, nos esté diciendo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero profetizamos, hacemos milagros. Y Cristo dijo, nunca los conocí. Porque nos apartamos de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que muchos cristianos ni siquiera abran su Biblia en sus casas? No la leen ya. No hay altar familiar, se perdió en los años 95, 96. Por eso esta iglesia moderna no conoce al verdadero Dios. Y cuando uno habla de Yahweh se escandalizan. Cuando uno habla de la ley del Padre se escandalizan. Porque conocen más las teologías humanas que la verdad del Dios vivo. Dice a maldad, lleno de envidia, homicidios. ¿Usted sí sabe que la mayoría de la tasa de homicidios ahora es entre homosexuales y gays? ¿Por celos? ¿No sabían eso? Investíguenlo. Váyase a Google. Miren la tasa tan alta que hay de homicidios entre esa comunidad. Es fuerte. Contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, de Yahweh, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres. Es increíble esto. Necios, desleales y sin afecto natural, que es lo increíble. No tienen afecto natural, pero dicen que se aman entre ellos mismos y que ese es el amor puro. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que hay una teología humana que dice que tenemos que amarlos. Y hay otra teología falsa y mentirosa que dice que Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Contradiciendo toda la palabra de Dios donde Él dice que aborrece el pecado. Mire, a tal punto, el verdadero Dios aborrece el pecado y la maldad, que en la cruz del Calvario, Cristo le dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en el momento que Él cargó con todos los pecados de la humanidad, en ese instante hubo una separación y no lo pudo ver. Si eso pasa con su propio Hijo que estuvo en la cruz del Calvario, ¿qué más con los seres humanos mortales? Por eso tenemos que volver a la palabra de Dios, tenemos que volver al Kadosh, a la santidad, a las sanas costumbres, a lo puro, a lo honesto. Y tenemos que levantar nuestra voz de protesta sin irrespetarlos. Pero eso no es correcto. Tenemos que decirlo, tenemos que hacerlo públicamente para no ser partícipes. ¿Por qué levantamos este capítulo y lo dejamos para último leyendo la carta de Romanos? Porque yo no quiero que el día del juicio el Señor llegue a decirme, tú te vas para la izquierda porque no te atreviste a hablar la verdad. Yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Por eso cada día corrijo mis errores, mis fallas. Por eso nos metemos en la palabra, por eso la analizamos y la estudiamos para entrar en la verdad del Hijo de Dios, lo que predicaba Cristo. Y antes que la iglesia siga metiéndose en los milagritos, en las bienaventuranzas, mire qué predicaba, de dónde se basaban sus predicaciones, qué prohibió, qué permitió, porque la iglesia desconoce esto. Dice verso 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, escuche esto, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Pero cuál muerte? No la física, es la muerte espiritual, porque son separados para condenación. Esto es delicado. Dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Escuche esto. El juicio y la condenación va con quienes lo practican y los que se complacen con quienes lo practican. Eso no les gusta predicar.
Entonces no podemos compartir ese sistema de pensamiento. Pero no podemos desecharlos tampoco ni aborrecerlos. Hay que seguir hablando la verdad, dar buen testimonio, seguir orando por ellos. Porque muchas de nuestras familias ya están contaminadas. Porque desecharon al Dios único y verdadero. Y desobedecen a Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Terminamos ya la carta de los Romanos. Esperamos el próximo viernes. No sin antes voy a terminar, permítanme un segundo. Demostrar algo, se me olvidaba. Quiero que vayan al libro de Isaías, capítulo 1. Porque esto no es de ahora. Ya existió en Sodoma y Gomorra, Génesis 17 y 18. Miren lo que dice el libro de Isaías, capítulo 1. ¿Por qué Pablo tuvo que hablar tan fuerte? Del verso 10 hay un mensaje del Dios omnipotente por medio del profeta a la nación. Y miren cómo los llamó. Les dijo: príncipes de Sodoma, oíd palabra de Yahweh. Escuché la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Así de fuerte fue el mensaje al pueblo y a la nación por parte del profeta Isaías. Porque así lo dijo Dios. Entonces fíjense una cosa. Si Sodoma y Gomorra fueron destruidos en la época de Abraham, ¿por qué se dirige a Sodoma y Gomorra a la nación en el año 700 al 740 a.C.? Porque son espíritus demoníacos, que son los ángeles caídos. Ángeles caídos que huyeron de Sodoma y Gomorra, y lo que fue destruido fueron los hombres que se contaminaron con ese sistema de pensamiento. Y volvió a la nación en la época de Isaías. Y volvió a la nación en la época de Pablo. Por eso el mensaje a Roma. ¿Por qué cayó el imperio romano? Porque los emperadores eran libertinos, eran sucios. La mayoría practicaban el homosexualismo, el lesbianismo y los bacanales, las orgías en los palacios. Y existía algo muy tremendo, que fue el famoso vomitorio. Y el famoso vomitorio, si no lo sabían, por eso se llaman bacanales, que pasaban meses tomando licor, comiendo frutas, comiendo carnes, con mujeres, sexo, mujeres con mujeres, hombres con hombres, o como les cayera. Por eso la mayoría, o casi todos los emperadores eran de esa tendencia LGTBQ. Por eso el imperio romano cayó como imperio militar. Y luego siguió desde el año 500 más o menos, desde el año 320 en adelante, después de Pablo, cómo se convirtió en la figura de Daniel, que era de los pies de hierro, a barro cocido, que es el imperio religioso. Y por eso ven que la mayoría, por decir casi todos, los hombres sacerdotes del catolicismo romano tienen tendencia de homosexualismo y las monjas de lesbianismo. Y la corrupción que se ve en ellos. Porque es un espíritu que viene desde aquella época y pasa de imperio a imperio gobernando. Y ahora la mayoría de nuestros presidentes de muchas naciones participan de ese sistema de pensamiento LGTBQ. Por eso se hicieron esos cargos y permitieron y crearon leyes para permitirles el libre albedrío a estas personas. Y pagarán las consecuencias. ¿Quién gobierna el mundo hoy? La mente reprobada. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estaremos el próximo viernes, si Dios lo permite, a las 7:30 de la noche. ¿Quieres orar, amor? Dios les bendiga, hermanos, a todos. Pues sabemos, ¿verdad?, que todo esto es fuerte, es muy duro, pero se tienen que hablar las cosas estas, ¿verdad? Y no se sorprenda si este video es explicado, ¿verdad? Porque pues es fuerte y se ha hablado de cosas que pues en verdad en veces no queremos hablar, pero es necesario. Y como dicen muchos, ¿verdad? Sálvese quien puede. Estamos en este tiempo de buscar de Dios y no soltarnos de la mano del Señor. Amén. Vamos a orar para ser despedidos y pues nos miramos aquí el viernes. Dios les bendiga. Gracias te damos, Padre Divino, por este día que nos has dado, Señor, por la palabra, Señor, que has dado a nosotros, Señor. Ha sido palabra fuerte, Padre, que nos ha dolido, Señor, hasta el alma, Padre, porque sabemos que tenemos muchos de nosotros. Tenemos familia, Padre Santo. Misericordia, Padre Santo.
Ten misericordia, Señor, de ellos. Cuida, Señor, de nuestros hijos. Cuida de nuestra familia, Padre. Sabemos, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones hacer esto, Señor. Todos, Señor, vamos a terminar un día, Padre. Que nosotros terminemos haciendo el bien, Padre, haciendo tu voluntad, hablando de tus grandezas, llevando al pueblo tus actos, Señor. Ten misericordia, Padre. Misericordia, papito. No permitas, Padre Santo, que el enemigo toque, Padre, nuestra familia. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor. Tu Santo Espíritu, Señor, nos socorra, nos cubra con tu sangre poderosa, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, cobertura sobre todos y cada uno de nosotros. Los que están escuchando, que nos puedan escuchar. Sangre poderosa, Señor, nos cubra y nos proteja. Y ayúdanos, Señor, para seguir hablando de tus grandezas, Señor. Estos tiempos tan difíciles, Padre Santo, que quieres censurar todo para lo que habla uno. En el nombre de Cristo Jesús. Sabemos que hay muchos más con nosotros que los que están contra, Padre. Te damos honra y gloria, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.